Quien les habla, Karina Sotelín, junto a mi compañera Priscila Ruiz. Para iniciar esta segunda entrevista de la mañana tenemos ya en compañía de forma virtual a nuestro segundo entrevistado. Se trata de Javier Bonilla, caricaturista ecuatoriano cuyas obras se publican en diario El Universo. Javier, bienvenido a este espacio. Hola, buenos días, muchas gracias, un gusto. Un gusto para nosotros tenerle aquí en Radio Sensación 800 AM. Bueno, iniciamos nuestra entrevista y queremos, preguntarle a Javier cuántos años ya ha dedicado al mundo del humor y la caricatura, como medio de satírica política también. Bueno, ya van a ser, empecé realmente a los 21, aunque a los 17 empecé a publicar, pero desde los 21, o sea, ya estoy como 36 años, 35 años. Bastante tiempo, sí. En distintos medios, en algunas revistas, estaba en Diario Hoy, Revista Vistazo, y bueno, varias. Hablemos sobre una caricatura en particular, la titulada Huye Caminos, una combinación, según se puede observar, con el cuerpo de un ave, un correcaminos, como la caricatura también que se veía en la televisión, ¿no? Con la cabeza de un personaje del ámbito político, puede decirse, la cabeza de Jacobo Bucaram Pule, que en efecto está corriendo en esta caricatura, mientras detrás está Abdalá Bucaram animándolo. ¿Por qué esta caricatura? ¿Por qué con la combinación de Jacobo Bucaram? Cuéntanos un poco y qué es lo que ha tenido como consecuencia en estos últimos días. Yo hago una caricatura a partir de la actualidad noticiosa. Eso quiere decir que todos los días tengo que estar informándome sobre lo que ocurre y a partir de eso yo escojo los temas, obviamente, y hago mi dibujo y lo envío al periódico. Ahí lo publica en la página editorial de La Opinión, de la manera que es mi opinión, mi percepción personal. Y en este caso, eso responde a la actualidad noticiosa que hemos estado viviendo respecto a la corrupción en los hospitales públicos, concretamente el Teodoro Maldonado, donde se descubrió esta red de tráfico de influencias y de delincuencia organizada para favorecerse con contratos millonarios a partir de sobreprecios que llegaban en algunos casos hasta al 1000%. En esta red estuvo, nos dicen las noticias, involucrada varios miembros de la familia Bucaram, ¿no? Se encontraron tantas cajas de medicamentos que coincidían con los que se habían vendido al IES, ¿no? Y entonces una serie de elementos, eso se encontró en la casa de Abdalá Bucaram, el padre, y luego se ha ido desgajando los nexos, las relaciones con los otros hijos, ¿no? Con Michelle, con Dalo y con Jacobo Bucaram, que fue mencionado por estos dos extranjeros que estuvieron presos. De tal manera que ese dibujo responde a eso y a la situación, a la circunstancia actual de Jacobo Bucaram, que tiene una orden de prisión dictada, y la semana pasada hubo en San Borondón, casi lo atrapan, bueno, eso salió en las noticias, etcétera. Un poco a partir de eso, inspirado de eso, lo que yo hago es recrear gráficamente algo. Yo no me invento, yo no calumnio, simplemente lo grafico con el lenguaje de la caricatura, del humor, de la ficción. Eso es lo que yo hago. Entonces, lo que está en ese dibujo es eso, ¿no? Jacobo Bucaram huyendo y su padre contento de eso. Justamente, Javier, hablando de eso, los hechos que se transmiten por medio de imagen, ¿qué tan tolerante es las personas de las que se habla en cuestión y también cómo es apreciado ante el público? De diversas maneras, ¿no? Tanto por parte del público como por parte de los dibujados, digamos así, de los caricaturizados. Hay de todo. La caricatura, o digamos el humor en general, la sátira, mejor dicho, no suele gustar a los involucrados. Y hay una frase
latina, no latinoamericana por si acaso por algunos piensan, no, latina, que dice castigat ridendo mores, que quiere decir con la risa castigar las costumbres, ¿no? Las malas costumbres, ¿entiende? Y entonces, de alguna manera es un castigo, ¿no? Porque la sátira puede lacerar, puede, con el ridículo, con la risa, es como un castigo tremendo, siempre lo ha sido. Y por eso no les agrada a las personas que se creen incuestionables, que se creen hermosas, que se creen perfectas, que se creen infalibles, que tienen un ego muy grande. Intocables. Sí, pues intocables, incuestionables. Esa es la explicación psicológica, digamos así. Y el público igual. Si es que tú eres muy afecta, una persona es partidaria, ama, quiere a un determinado líder político, no le van a causar gracia las caricaturas o los chistes que se hagan sobre él. Porque es parte de todo este aparato anímico que no permite que se cuestione a este personaje. Entonces es muy variada la respuesta. No podríamos decir esta es la respuesta. Ahora, tocando nuevamente el punto de Jacobo Bucaram Puley, para recordar que es el hijo del expresidente Abdalá Bucaram para nuestros oyentes, él en su publicación en Twitter, frente a esta caricatura que usted había hecho, el Huye Caminos, recordamos también que había puesto en su tweet una parte de ella que la mencionamos, dice: Dios te salve y te proteja, que no te encuentre porque como hombre vas a tener que defenderte. Esta reacción frente a esta caricatura que usted hizo, ¿cómo lo toma usted? ¿Y qué es lo que ha suscitado en su persona? ¿De pronto va a tomar alguna acción legal, dado que las asociaciones, los organismos de Fundamedios y también el Consejo de Regulación de la Comunicación se han expresado en rechazo a lo que califican también como una amenaza? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo le iba a contestar que quien debería rogar a Dios que no nos encontremos en la calle es él, que no le encuentre la policía en la calle, ¿no? Porque creo que en este caso si de miedos se trata, creo que quien más miedo debe tener es él, ¿no? El miedo de ser atrapado, de ser apresado, como en efecto parece que debería ser. Yo personalmente no doy tanta importancia a los insultos ni a las amenazas que se producen por email o en las redes sociales. Son importantes, sí, o sea, eso no quiere decir que no sean preocupantes, porque todo eso, esas amenazas configuran un clima de hostilidad, de hostigamiento, en ciertos casos hacia los periodistas, por ejemplo a Diana Monroy, que también ha sido amenazada, insultada, etc. Mal que bien, las amenazas, los insultos generan un amedrentamiento, o sea, pero dependerá del aparato anímico de cada individuo. Hay algunos que les demuele una amenaza así, que se asustan mucho, otros que lo toman en serio y otros que dejan pasar, como exabruptos verbales, ¿no? Entonces, esta persona está acostumbrada a agredir verbalmente y también físicamente. Bueno, hay algunos episodios de la historia pasada de su familia que pueden hacer preocupar a alguien cuando se profiere una amenaza, ¿no? Hay el caso de Pepudo Alejo, que fue una escolta del presidente Bucaram y que luego testificó en contra de Abdalá Bucaram, diciendo que era un delincuente contumaz, que se había llevado una maleta con no sé cuánto dinero, involucraba a Víctor Hugo Sicuré también, etcétera, ¿no? Y a las pocas semanas apareció maniatado y con unos tiros en la cabeza. Recuerdo el Bolillo Gómez, que recibió una golpiza y un tiro en la pierna porque le reclamaron de que no había puesto en la lista de los seleccionados del Ecuador, en la selección de fútbol, ¿no? Recuerdo, bueno, ahora se está hablando de del israelí que
que fue asesinado. Entonces, hay algunos hechos que evidentemente, más allá de esta amenaza que profiere Jacobo Bucaram en su Twitter, a mí como ciudadano me preocupan porque configuran antecedentes, ¿no? Aparte de estas amenazas, como las menciona mi compañera, se realizaron en Twitter, ¿no? Las amenazas, pero también ha tenido usted amenazas por llamadas, mensajes, tal vez. No, no, la verdad que no. En Solo ese en sen- el ¿ah? Sí, justamente Solo en el, quería reiterarle la pregunta. Entonces, si no ha tenido, como usted acaba de mencionar, más amenazas, por así decirlo, y solo constituye esta publicación en Twitter, reiterándole la pregunta, ¿usted usará algún recurso legal entonces o simplemente continuará con su trabajo, que es el de realizar las caricaturas? sí, no, yo voy a continuar con mi trabajo, eh, de- eh, sin dar espacio a pensar en estas cosas. Yo tengo que seguir. Mira, si yo hubiera recibido una amenaza así cuando recién empezaba mi carrera, ¿no? Como caricaturista, quizás hubiera tenido un impacto distinto. No te digo, repito, que no dé importancia o no les dé una ubicación, ¿no? Precisa a este tipo de... Porque repito, todo esto, esto configura un clima, un ambiente que debemos rechazar. En lo personal, no, yo no haré una denuncia, no, claro que no. Ya suficiente problemas tiene Jacobito defendiéndose de casos, de acusaciones mayores, ¿no? Justo hablando de esos climas que, bueno, sí tensionan, ¿no? A todos y también como comunicadores, nosotros siempre estamos para dar información verídica también a las personas y qué mejor también con el humor, ¿no? Que algunas personas ya nos estamos dando cuenta que no es de agrado, no es de gusto. Pero al trayecto de toda su época también de humorista y de caricaturista, me imagino que ha de haber tenido también otras amenazas, ¿no? Bueno, durante el gobierno de Rafael Correa fue la época más dura, más conflictiva, no solo para mí, sino para el periodismo en general. En el año hace 5 años, fue la primera ocasión en la que yo tuve que asistir a la Superintendencia de Comunicación por fui uno de los, si no el primero, uno de los primeros procesados con la ley de comunicación, por una caricatura en la que relataba el allanamiento a la casa de Fernando Villavicencio, etcétera. El presidente Correa se enojó, me estigmatizó, etcétera, y finalmente me mandó a la Supercom, multaron a Diario El Universo con $95,000, etcétera. Es decir, esos episodios quedaron atrás en principio, ¿no? Es decir, esas cosas han pasado. Ha habido presidentes que han tenido mal genio con los dibujos y todo, pero era distinto del gobierno de Correa porque ahí se estableció una política de Estado con una legislación, con una institucionalidad destinada para controlar a la prensa. Y eso es importante que se repite y que se recuerde. Se estigmatizó con estos epítetos de la prensa corrupta sin demostrar que hubiera corrupción, en donde a alguien le hubieran pagado, ordenado que publicara tal cosa, cuando en realidad quien ordenaba que se publicara algo era el gobierno. Y decía, no te daba las versiones cuando iba el periodista y después ellos obligaban a que publicara el medio de comunicación su versión. Entonces, mira, estos episodios siempre, digamos, ha habido, pero no a ese nivel. Y ahora entonces, tocando ese punto con este gobierno, ¿se puede hablar de libertad de expresión en comparación con el anterior, dado que aún existen este tipo de amenazas en redes sociales, un espacio que todavía no tiene una regulación normada como tal en nuestras leyes ecuatorianas? Sin embargo, ¿se puede hablar de la libertad de expresión o esto depende más de cierto delito con ciertos presuntamente implicados, ciertos actores? Es que la libertad, siempre se va y se tiene que hablar de la libertad en general y la libertad de expresión. El tema de la libertad existe incluso en la mitología religiosa, en la manzana de Adán, por ejemplo, ¿no? Es un dilema sobre la libertad. O sea, siempre vamos a estar discutiendo sobre esto y así nos ponemos filosóficos, ¿no? La humanidad, la mitad de la humanidad siempre ha querido callarle la boca a la otra mitad
de la humanidad. Es decir, siempre está ese conflicto presente, ¿no? No se puede decir que hoy tenemos libertad de expresión así, no, es una lucha, es un ejercicio constante. Pero si comparamos el gobierno de Correa con el gobierno de Lenín Moreno, obviamente que han cambiado las circunstancias. Ahora al menos se puede publicar que hay corrupción de manera más abierta. No es que hay más corrupción, sino que se puede exhibir más, que es distinto, es muy distinto, porque antes no solo que no podías o tenías gran dificultad, sino que además eras denunciado, eras enjuiciado, eras castigado, eras multado. ¿Comprenden la diferencia? Es muy grande la diferencia. Entonces, siempre el periodista va a tener que enfrentarse al problema de la libertad de expresión, de la libertad de información, que concretamente la posibilidad o no de acceder a la información de los organismos públicos. Eso es una lucha constante. Ahora, ¿qué decir con respecto a muchos otros temas que traídos a colación también, hablando justamente en este marco de la libertad de expresión? El gobierno se jacta muchas veces de que es un gobierno de datos abiertos, en ejemplo del CERCOP, de las compras públicas, pero hay un tema en particular que muchas organizaciones sociales también siempre lo recuerdan, y es en relación a la Fiscalía General del Estado, de que no da un seguimiento o agilidad al caso INAPAPERS, en el que está presuntamente involucrado el presidente Lenín Moreno. Es en comparación a otros casos de opositores políticos, de pronto algo que reveere en las leyes también, esto desde su punto crítico. Claro, sí, o sea, hay montones de casos represados, hay montones de casos que se demoran. No recuerdo en este momento las cifras de la cantidad de fiscales que se requieren o se requerirían para atender tantos casos. Y por cierto, que imagínate si hubieran tenido uno más con mi denuncia, ¿no? sobre esta amenaza. Pero indudablemente el caso de INAPAPERS tendrá que ser investigado y tendrá que aclararse y sancionarse en caso de que haya un delito. Claro que sí. Eso tarde o temprano se presentará de manera más clara, ¿no? Y mira, no, en este momento no tengo en mente cuántos casos de la Fiscalía que a mí me gustaría que avanzaran más rápidamente, ¿no? Exacto. Bueno, Javier, yo quiero hablar sobre el tema que, bueno, está polémico con esta caricatura, pues Fundamedios cree que las amenazas de uno de los implicados en contra de la caricatura del diario El Universo, como lo mencionó mi compañera, deben tomarse en serio, y se insta a las autoridades a activar los mecanismos que sean necesarios para garantizar la seguridad de usted. ¿Qué medios se pueden garantizar como seguridad para usted? Bueno, mira, la verdad es que la policía me ha brindado tomó contacto conmigo y me ofreció algunas medidas, pero obviamente siempre hay una medición de la peligrosidad o no. Yo no las he pedido, ¿no? Así que yo no escalaría a mayores dimensiones de este tema, ¿no? Puede ser un exabrupto de esta persona y nada más. Más hay que centrarse, como te digo, en que este proceso avance rápido, van apareciendo nuevos elementos, que se investigue la relación que hay en el caso del asesinato de este israelí, y creo que eso debería preocuparnos y concitarnos más. Justamente sobre eso yo quisiera aclarar este tema. O sea, ¿eso quiere decir que la policía le está ayudando con el resguardo de, en este caso, su vida? ¿Y por qué tiempo lo va a realizar o no está? ¿Usted decidió decir que no? No, mira, sí ha habido una comunicación, como te digo, es un acompañamiento y un apoyo en términos de comunicación, etc. Entonces... Bueno, por ese caso. Esperamos que pueda tener buenas respuestas y bueno,
criterio de las personas que le están viendo a través de siempre todos los días del universo y que gusta a personas como también disgusta a otras. Queremos agradecerle la entrevista que tuvimos con usted el día de hoy. Bueno, un gusto y les deseo mucho éxito también en su programa, que cause mucha sensación. Esperamos una caricatura también aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Pues sí, esa fue la entrevista que ya tuvimos con Javier Bonilla.